¿Por qué crees que te hemos invitado al podcast? Por mis seguidores, no. Porque el invitado de hoy construyó un equipo de 70 personas para vender en The Power MBA y hoy mentoriza startups para que aprendan a conectar su departamento de marketing con el departamento de ventas. ¿Eres de los que pareces? Yo intento parecer. Otra cosa es que luego ya lo sea. Intento también serlo. Es fácil, hacer vendemotos luego. Sí, pero facturando. Bueno, pero no todo el mundo lo consigue. Sí, el problema del vendemoto no es la falta de facturación, seguramente la recurrencia. La gente te va a decir, no, soy muy bueno empatizando con la gente, soy muy bueno hablando y en las relaciones públicas. Para mí eso es un 30% de lo que es vender. Seguramente ese tipo de, ya sea contenido, ya sea proceso, lo que sea, requiere un pelín más de tiempo, porque si son matemáticas... Te digo que no. Diría que sí. No. La realidad es que la última vez que ayudé a una marca, que fue Boom, lo petamos. Por eso te lo pregunto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de The Talent Podcast. Estamos aquí para llenar ese vacío que tenéis todos en general de contenido de podcast. La situación es bastante dramática, pero no os preocupéis porque estamos aquí. Tengo a mi lado a mi CEO, mi jefe, que es la persona que me he traído para que haga preguntas serias. Bienvenido, Dimitri. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar en el capítulo 2. Muy bien, me alegro. Bueno, el tema de hoy, yo me atrevo a decir que a todo el mundo le interesa el dinero. Es algo que nos interesa a todos y al final para generar dinero hay que vender. Yo creo que la actividad de todos profesionales está un poco relacionada al final con ese fin, que son las ventas, y como el tema nos interesa muchísimo, nos hemos traído a alguien que controla bastante. Voy a coger la chuleta, porque el invitado de hoy construyó un equipo de 70 personas para vender en The Power MBA y hoy mentoriza startups para que aprendan a conectar su departamento de marketing con el departamento de ventas y que todo vaya genial. Y yo creo que lo más destacado sobre todo es que es el moño más famoso de LinkedIn. Hoy tenemos con nosotros a Luis Encao. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, vamos a romper el hielo con alguna de nuestras famosas preguntas, Dimitri. Claro que sí. Luis, ¿por qué hay una que estamos intentando que sea la primera? A ver qué tal funciona. ¿Por qué crees que te hemos invitado al podcast? Por mis seguidores, no. Sí. Podría ser. Eso ayuda, ¿eh? Eso estaría bien. La verdad es que no lo sé. Yo intento, en general, trasladar conocimiento en la medida de lo posible, basado en mi experiencia a través de LinkedIn y otras redes sociales, y entiendo que un poco por ese alcance y porque soy uno de los que cuenta cosas, pues al final es por lo que invitan a la gente, ¿no? Por lo que pareces, que lo digo más de una vez. Creo que no deja de ser un tema de la marca personal, de que parece que sabes algo, aunque a lo mejor sabes lo mismo que todos, lo que pasa es que tú eres el que lo dice. Entonces probablemente sea por eso, porque yo soy uno de los que lo dice y habéis dicho, pues oye, para adelante. Luis, Y eres... Uy, dale. ¿eres de los que pareces? Me refiero a... Bueno, yo intento parecer. En la medida de lo posible intento parecer, sí. Otra cosa es que luego ya lo sea. Intento también serlo. No, es que lo que decías además tiene mucho sentido porque al final hay mucha gente que luego no tiene nada que ver. Ni siquiera con lo que proyecta, ni siquiera la manera de hablar, todo es completamente diferente, por eso te he preguntado. Sí, De hecho, bueno. te has lanzado a ti misma una de las preguntas que teníamos preparadas, que era ¿qué opinas del fake it till you make it? Bueno, es mi leitmotiv. O sea, siempre lo ha sido y creo que sí, que hay que parecerlo y de cara a la galería, por lo menos, hablabas tú antes de las ventas, ¿no? Las ventas en gran medida consisten en parecer y otra cosa es que cuando ya lo has conseguido vender y ya has conseguido que esa persona entre por lo que le ha parecido en una primera impresión, nadie compra con todo ya controlado y sabiendo al 100% el producto que ha comprado. Cuando ya llegas a ese producto tiene que haber algo detrás, ¿no? Y todo lo que has enseñado tiene que estar fundamentado sobre una base sólida de producto o de lo que sea. Entonces, en este caso sí, yo intento parecer todo lo posible, por eso trabajo mi marca personal, por eso creo contenido, por eso intento aportar valor y dar mi perspectiva sobre las cosas. Y en paralelo, cuando he tenido que parecer para liderar un equipo o para conseguir llegar lo más lejos que he podido, y no sabía, pues sí, tenía que parecer y luego trabajar el doble para poder conseguir ser lo que parecía, ¿no? Luis, y ya que has abierto tú el melón de las ventas, tú has montado un equipo muy grande de vendedores. Uh-huh. ¿Qué tiene que tener un vendedor para que tú le contrates? Realmente es que yo creo que vendedor... A ver, hay gente que nace vendedora, pero vendedor es una composición de muchas cosas. Organización,
capacidad de siempre la gente, ¿qué te va a decir la gente? La gente te va a decir, no, soy muy bueno empatizando con la gente, soy muy bueno hablando y en las relaciones públicas. Para mí eso es un 30% de lo que es vender. Lo que es vender, cuando vendes a volumen y cuando tienes realmente una intensidad que cumplir, principalmente viene de una organización, de un seguimiento, de ser muy constante en todo lo que haces, de tener esa capacidad de acordarte y de organizarte la agenda de tal manera que puedas volver al que contactaste hace 3 meses. Bueno, eso para mí es la venta. Entonces, ¿qué tiene que tener un vendedor? Realmente las ganas, porque todo lo demás se lo puedes dar. De hecho, muchas veces lo digo, mis mejores vendedores ni siquiera eran los que mejor llamaban. O sea, tú puedes hacer una muy buena entrevista con un tío y que te enamore por cómo te cuenta la película, pero luego si ese tío no es sólido en su seguimiento, no es sólido gestionando su agenda, no es sólido aplicando ese flujo de follow-up que tiene que hacer sobre cada lead, no vale de nada, porque lo que os decía, el 30% de la venta es la llamada, y en la llamada puedes haberle caído fenomenal, pero cuando cuelga se olvida de ti. Entonces... De esto que contabas, Luis, Dimitri y yo hablando esta mañana nos preguntábamos cuál era el peso que debía tener un vendedor en cuanto a skills de venta y a conocimiento de producto. Entonces nos surgía la pregunta, cuéntasela. El tema es que nosotros, que ahora estamos, además el equipo comercial está creciendo mucho y estamos haciendo muchas entrevistas, decías algo que es bastante interesante, porque cuando nosotros vamos a contratar a alguien, seguramente intentamos garantizar las skills de venta, porque lo demás se puede formar seguramente mucho más fácil. Pero luego no sabíamos, la pregunta que nos planteábamos era, si tuvieses que dividir a un buen vendedor, ¿qué peso tenía esa skill de venta versus conocimiento de mercado, producto, llámale conocimiento del tipo de taller al que está destinado el mercado al que se está moviendo, o lo que sea, ¿no? Porque decíamos, vale, si es, imagínate, 90% skill de venta y 10% conocimiento del mercado, sé que de todas maneras alguien que es junior, por ejemplo, todo mi esfuerzo debería estar asociado a mejorar las skills de venta. Si realmente es 30-90, sé que hay mucho margen en conocimiento de producto, mercado y demás. ¿Esto cómo lo ves? Primero, ¿a cuál le das más peso? Y si te quieres mojar, ¿de cuál creerías que es el peso que tiene este tipo de... dividirlo en estos dos grupos, que esta pregunta no tiene sentido porque además los vendedores siempre podemos mejorar, ¿no? No tiene un límite al 100%. Vale. A ver. Por partes. Lo primero. Yo creo que la venta, y me he dado cuenta a lo largo de pues, todo el tiempo que pude pasar gestionando un equipo como el que gestioné, la venta es método. Y eso es una grandísima noticia, porque si es método, el método se puede enseñar. El método se puede generar, se puede estructurar y a partir de ahí se puede trasladar ese conocimiento para replicarlo. Por lo tanto, la skill de venta para mí es algo totalmente replicable. Por lo que os he dicho, porque como el peso y la carga de la venta no está tanto en que sea súper gracioso o que cuentes la película súper bien, sino que es un tema de estructura, la estructura se puede replicar. Entonces, el 70% de lo que es tu venta es replicable y es imitable y trazable, ¿no? Y luego, respecto a si es más skill de venta o producto, te lo voy a ejemplificar muy claro. Yo, las primeras personas que contraté en The Power eran alumnos de The Power. Era gente que realmente era una apasionada del producto, les gustaba y conectaba realmente con la propuesta de valor. Entonces, yo creo que no es tanto el conocimiento que tiene del sector del negocio, que, oye, en el B2B especialmente es un factor interesante, porque, oye, tienes una agenda de contactos, conoces cómo se mueve la gente, sabes los timings y este tipo de cosas. Y que seguramente además dependerá en el B2B al que vayas, me refiero, no es lo mismo seguramente una venta de enterprise, donde seguramente será clave conocer el mercado, conocer todo lo que se mueve en el sector, qué cambios de rol que ha habido, a hacer una SMIs que a lo mejor la gente está cerrando 300 deals al año, que seguramente funciona mejor la habilidad que tengas para cerrar el deal que el conocimiento que tengas del sector. Sí, o sea, al final, bueno, no dejan de ser activos, quiero decir, es como, pues eso, como el que tiene una marca personal, pues al final es un activo más, que tiene en su skill y que tiene en su cinturón de herramientas y, oye, que tienes una marca personal, fenomenal, una cosa más que te suma puntos. Que tienes una libreta negra con un montón de contactos, pues fenomenal porque te suma puntos. Pero la realidad es que, para mí la clave es que, aunque es difícil, no todos los productos son sexys, ni todos los productos son ultra emocionantes, pero para mí la clave efectivamente es que sea una persona a la que le apasiona al menos el sector, a dónde va a ir,
le apasiona la misión que tiene la compañía. Y para que lo diga yo esto, que me suena muy bullshitter, es raro, pero realmente es eso, oye, ¿esta persona realmente le apasiona lo que vamos a intentar conseguir? Y hablo más en el mundo quizás más de empresas que están empezando, startups, como queramos llamarlo. Realmente es mi misión o lo que voy a hacer algo que me apasiona, voy a generar un impacto y el impacto que voy a generar mola. Pues hombre, en vuestro caso, por ejemplo, que al final lo que hacéis es ayudar a conectar el talento mejor, a optimizar procesos, a conseguir automatizar un montón de cosas que hacen que la gente pierda tiempo en tareas que no generan impacto en vez de estar centrados en la cultura, en el talento, lo que sea. Lo que tiene que molarle a la persona que va a entrar, y tienes que ver el brillo en los ojos de la persona que va a entrar, de decir, hombre, es que le gusta esto que vamos a hacer, ¿no? Esta misión que tenemos, esto que mueve la compañía, la sangre de la compañía, realmente la comparte, ¿no? Para mí esa es la clave. Y habrá, insisto, casos más fáciles de hacerlo, como el vuestro, como de Power MBA, como lo que sea, y casos más difíciles. Pero si no es por la empresa o por la misión, por lo menos que sea por el sector. Le flipan los coches y somos una empresa en el sector de la automoción. Pues oye, si le flipan los coches tenemos mucho terreno ganado. Porque la pasión con la que lo va a contar el producto, la pasión con la que va a involucrarse en el proyecto, la capacidad que va a tener de estudiar todo lo que hay involucrado y todas las patas y activos que están involucrados, stakeholders que están involucrados en el tema, va a ser mucho mayor que si es una persona que, bueno, pues es otro trabajo más, en otro sector más, que me da igual, ¿no? Para mí esa es la clave. Producto, no. Sector o pasión por el sector en el que te vas a mover. La putada es que la segunda, yo, por ejemplo, personalmente, para cualquier puesto, sea cual sea, preferiría gente con pasión en lo que está haciendo. ¿Te ha pasado, Luis, que hayas contratado a alguien, te hayas encontrado con el conflicto del feeling o de verle ese brillo en los ojos y las aptitudes, o a lo mejor la formación, los conocimientos, que te hayas ido por el camino del feeling y luego hayas dicho, me he equivocado? ¿O al revés? Probablemente. O sea, al final es que he tenido la suerte de que he podido fichar a mucha gente, he tenido la desgracia de que también he tenido que echar a mucha gente, o se me ha ido mucha gente, por los volúmenes que llegué a manejar, pero realmente sí, seguro. Pero bueno, al final tú tienes que apostar y lo que tienes que intentar es minimizar en la medida de lo posible el churn y la rotación del equipo. Es verdad que los equipos comerciales tienden a tener una rotación un pelín más alta, ¿no? Pero bueno, sí, lo que pasa es que yo creo que hay que abogar, y de hecho he abogado siempre porque tienes que contratar a la persona que te traslade esa actitud y que realmente te transmita. Otra cosa es que luego te engañe, que siempre cabe la posibilidad y que en un principio parezca la leche y a los 2 días se desploma todo, ¿no? Porque al final contratas, igual que compras, lo que parece. Luego cuando todo eso está cimentado en cosas que no son, pues es una putada, pero es lo que hay. Entonces, sí, probablemente la he liado en momentos de esos, pero también te digo, es que es lo que yo hacía. O sea, yo contrataba gente que no había vendido nunca, que no se dedica a vender. He contratado ingenieros, arquitectos, psicólogos, gente de todo tipo, que porque estaban o eran apasionados de nuestro producto, que era de Power MBA, y que lo habían hecho, lo habían cursado y realmente les motivaba, pues a partir de ahí pasaron a ser buenos vendedores porque realmente compartían la misión. Insisto, The Power MBA es un producto muy específico con una cosa muy concreta, pero que si puedes buscar algo en esa línea, pues es lo que decía, ¿no? Si tienes una empresa de automoción, un loco de los coches, probablemente venda con más pasión que una persona que no lo es. ¿Cuántas personas llegaron a ser en el equipo de ventas? En el pico creo que fuimos 78. ¿Cómo funciona? Me refiero, ¿cuántos managers eran? En mi caso, no, o sea, yo no me podía permitir managers. A ver, porque el ticket no lo permitía. O sea, al final nosotros estábamos dando... Un team lead al menos, ¿no? Sí, a ver, te cuento cómo tenía la estructura. A ver, yo al final teníamos un ticket que rondaba los 620 euros o algo así. One payment. Sí. Vale. O bueno, financiado, pero sí, al final a ti te llegaba el one shot. Que luego sí había una tasa de repetición alta y compraba un segundo producto, había upselling, lo que fuera. Pero en general era un producto que era muy accesible, muy económico, y eso suponía que el margen que tú tenías para hacer acciones como un equipo comercial era muy limitado. O sea, es muy complicado rentabilizar eso, y teniendo un equipo comercial que realmente no era un call center al uso. O sea, era un equipo de venta consultiva que os decía, ingenieros, arquitectos, gente que tenía 50 años y llevaban toda la vida en ventas. O sea, había mucha gente de ese tipo de perfil. Entonces,
era una organización ultra plana. Además, el producto, como tampoco era ultra complejo, te permitía no tener tanta complejidad y tanta estructura. Y además yo soy fan también de la horizontalidad en general. Entonces, ¿cómo era la estructura? Teníamos por cada 5 personas, bueno, esto fue evolucionando, ¿no? Porque no tenía ni idea, entonces fuimos probando cosas y la que fue funcionando pues la fuimos dejando. Teníamos por cada 5 personas un coordinator, pero que el 80% de su jornada, o el 85% de su jornada era vender. Lo que pasa que eran un poco tus ojos y tus oídos dentro del equipo, y cuando había una cosa, era casi como los sindicatos, ¿no? Cuando había una cosa que no gustaba o que no terminaba de encajar y tal, o cuando había algún cambio que se quería implementar, pues se encargaban un poco de que eso fuera pasando, ¿no? Y teníamos esos coordinators, pero que era full venta. Esto es jodido, ¿eh? Bueno, salió muy bien. Ya, pero esto es jodido porque a mí me gustaría entender, porque por ejemplo nosotros que tenemos un equipo mucho más pequeño, son 14 personas así, nos damos cuenta que a partir de 5 o 6, cuando pones al team leader, al manager, lo que sea, le empieza a dedicar mucho tiempo a la gestión, a los one-on-one, al improvement, a la formación de la gente, a todo el tema del conocimiento, que es cierto que pueden haber algunos factores que logres que la gente se mimetice muy rápido con la cultura de la empresa, que seguramente por lo que estás comentando tenías una cultura muy fuerte. Y eso ayuda mucho a lo mejor a dedicarle menos tiempo a la gestión personal con cada uno. El tiempo le dedicas de manera personal a cada uno, porque luego hay cosas que se sienten en el ambiente y la gente luego entonces intenta replicarlas. Pero es jodido, me sorprende porque al final 70 es un equipo grande, ¿eh? Sí, era un equipo muy grande. Surgió así, fue una escala muy, muy grande, o sea, literal lo montamos en 6 meses. Yo empecé en agosto del 19, ya había habido algunos comerciales, éramos como 5 o 6, y de un día para otro me dicen hay que fichar a 8 en agosto, fichamos a 8 personas, eso empieza a escalar, luego también empezamos a montar el equipo en Latinoamérica, que también empieza a escalar, y de repente de un día para otro pues lanzamos el programa en inglés, se junta con la pandemia y para nosotros fue un boom. Entonces, de repente absorbimos también un equipo y de repente nos juntamos con 70 y pico personas que vendían a España, LATAM, Estados Unidos, UK, Alemania y el resto de Europa. Y bueno, pues se coordinó como buenamente pudimos. Ahí lo que tenía, o sea, no era solo eso, los coordinators y yo solo. O sea, ahí teníamos también en el momento pico, 2 personas de operaciones, 2 personas de operaciones y una persona que me ayudaba a mí con el equipo internacional. ¿Quién te reportaba a ti directamente? A mí, todo el mundo. Todo. A ver, es que era una estructura es una estructura quizá un poco curiosa, pero sí, o sea, realmente yo todos los lunes y todos los viernes me reunía con todo el equipo. O sea, me reunía primero con España, luego me reunía con Internacional, LATAM, Estados Unidos, West Coast, East Coast. Era un poco todo, y los viernes un poco lo mismo. O sea, yo tenía 2 reuniones A ver, aquí un factor importante era todo en remoto. ¿Vale? No por la pandemia. Yo monté el equipo en remoto de base en 2019. A mí se me ocurre la brillante idea de montar el equipo en remoto, que luego, pues oye, encajó guay y estábamos preparados cuando llegó lo que llegó, ¿no? Pero nada, montamos ese equipo y me reportaban a mí todos. Sí. O sea, al final, a ver. Pero tú no puedes hacer 70 one-on-one. No, bueno, puedes intentarlo. Al final a ver, es que piensa lo siguiente. Las ventas son una cosa ultra medible. Sí. A diferencia del marketing. Depende, ¿no? El marketing también puede ser ultra medible si nos metemos en la parte de page, si la generación de los leads lo hace marketing, todo este tipo de cosas, ¿no? Casi todo hoy es ultra medible, pero las ventas al final es ABC. Tienes tantos leads, has llamado tantas veces, has convertido tanto, tu efectividad sobre oportunidad es tanto y tu conversión sobre el lead total es tanto. Y has facturado esto este mes. Y la suma de tu cartera más la suma de tus costes más la suma de tus comisiones, coste empresa es has reportado esto, por lo tanto tu ROI es este. ¿Sales para abajo o sales para arriba? Chao. O sea, tampoco hay muchísimo más. Y luego ya hay un tema de actitud y demás que, bueno, también tenerlos a todos deslocalizados hacía que fuera más fácil la gestión, porque cuando tienes a todo el mundo alrededor, quizás es un poco más complejo, se generan más roces y tal. Aquí las interacciones que había eran todas positivas. Entonces, eso ayudaba. Total. Bueno, era difícil. Probablemente, o sea, sí. Pero bueno, se generó una dinámica en la que no se hizo difícil.
O sea, tenía, ya te digo, las 2 personas de... Obviamente, los reportes directos eran 2 personas de operaciones, una persona que me ayudaba a mí a gestionar ese equipo, porque efectivamente si no era imposible, de internacional. Luego tenía, o metimos ahí como 2 personas de quality, hacer escuchas y apoyar un poquito, y ya. O sea, eso era todo el equipo, digamos, de management, que no se dedicaba a la venta exclusivamente. Y... Una pregunta chorra, ¿qué CRM utilizáis o qué utilizáis para...? El CRM. El CRM... Voy a beber agua en honor al CRM. O sea, nosotros empezamos con Active Campaigns en The Power, porque al final nosotros nos basábamos mucho en... Automation a tope. Sí, a dolor. Sí. Email marketing a tope, y Active Campaigns es una herramienta brutal para eso. Es lenta. Pero un poco más económica que... Sí, bueno, pero ya no era un tema de economía, era un tema que era con la que habíamos empezado. Al principio sí, o sea, en The Power siempre fuimos muy espartanos en todo, esa es la realidad. Porque también luego siempre fuimos a pulmón, o sea, que era con lo que se generaba de caja. Entonces, sí, empezamos con Active Campaigns, también empezamos en 2017 con el tema de los CRMs en las startups, tampoco era algo que estuviera tan bollante, fue lo que se encontró, y Quique, Quique Corral, que es uno de los fundadores de The Power MBA, como es el tío más resolutivo del mundo, pues cuando se le ponía algo, encontraba soluciones y normalmente las más baratas. Entonces, empezamos con eso. Estuvimos bastante tiempo con eso, lo que pasa que como no teníamos el conocimiento, como en todo, no teníamos el conocimiento, fuimos aprendiendo sobre la marcha y lo que se montó era un auténtico desastre. O sea, desastre que funcionaba, pero era un desastre, no era sostenible en el tiempo. Total, que un día decidimos que había que cambiar, echamos la llave y nos movimos a Salesforce. No se lo recomiendo a nadie. No Salesforce, sino esa experiencia que yo viví, y Salesforce en muy contadas ocasiones. Tienes que tener una estructura, o sea, vamos, es para muy adelante, en mi opinión. Y sobre todo si tu empresa es una empresa B2C o que haga mucho marketing, email marketing, automation y todo eso. Las soluciones de Salesforce, metimos una empresa B2C que mete Pardot como herramienta de email marketing, que es una herramienta para B2B. Bueno, pues eso fue un poco la asesoría que nos hicieron, toda fantástica. Y al final acabamos con Salesforce y HubSpot. HubSpot para la parte de automation y Salesforce para la parte de gestión comercial. Nosotros, siempre me da mucha curiosidad, siempre le pregunto a la gente que empieza utilizando, cuando empieza a organizar el tema de las ventas, y todo el mundo termina viendo el CRM con que arranca. Nosotros empezamos con PyDrive, y además todo el mundo al inicio dice, cuando no tienes nada, dices, macho, tenemos que organizarnos bien, se va a estar categorizando de esta manera, van a haber estos pipelines, estas automatizaciones. 6 meses después, si no tienes a alguien que esté todo el tiempo mirando, yo recuerdo, nosotros hemos migrado a HubSpot a principios de año, todo, que fue también una historia interesante, y de pronto me dicen, tenemos una base de datos a lo mejor de 10.000 companies y, no sé, 16.000 contactos que no sabemos ni por dónde nos da el aire. Y digo, joder, macho, hemos dedicado tanto tiempo y tanta inversión a esto que no podamos pillar métricas. Ahora creo que lo estamos haciendo medianamente bien. Pues yo creo que es importante, justo por lo que tú decías antes. Las ventas son medibles y sin los números estás fritísimo. Para poder luego replicar cosas. Yo ahí discrepo en un punto. Los números son 4. O sea, quiero decir, sí, pero tampoco nos volvamos locos con los números. O sea, no implementemos un CRM por el hecho de medir más. Sí, el tema yo creo es que va asociado a cuando los 4 números, que efectivamente son 4, de hecho, por ejemplo, aquí nosotros tenemos 1, sí, que es el que medimos, sí, que es MRR, pero claro, cuando no te sale es el problema. Ya, bueno, eso sí. En The Power si viviste una época sí. todo así, perfecto, pero cuando no te sale dices, muy bien, ¿y ahora qué? Entonces tienes que ir a los 4 del segundo nivel. Eso y cuando claro. esos 4 no te salen, eso está claro. Entonces tienes que empezar a bajar de nivel y al final terminas metiendo un reporte de medir cuántas veces la gente personaliza el email. Bueno, sí, eso está bien, pero para mí el CRM su función es más dar guía al equipo comercial y dar guía a marketing y darle al marketing una herramienta para generar muchos touchpoints por encima del reporting, que está bien, pero que al final no deja de ser cuántos leads genero. Sí, es lo operativo. Es que es literal. Y luego ya, si quieres entrar en el deep dive, cada equipo tendrá sus métricas, ¿no? Pero las métricas que importan al final del día a un CEO o las métricas que importan al final del día a la gente que realmente está liderando la compañía no deja de ser cuánto he facturado o cuántas ventas he hecho, qué conversión tengo y cuántos leads he generado hoy. Y eso repetidamente. Y luego ya, obviamente, cada uno tendrá que ocuparse de su métrica un poquito más.
te iba a decir algo respecto a los CRMs, que al final yo creo que es imposible, si la empresa funciona, que no cambies de CRM. Es que es imposible, porque lo vas a hacer mal. Porque no tienes la bola de cristal. Entonces, como las cosas van evolucionando y de repente un día se te ocurre que puedes hacer un upselling y otro día se te ocurre que tienes que hacer un win back a todos los clientes que tienes y otro día... Se te van ocurriendo cosas, por eso es interesante que te sientes antes de decir qué CRM tienes y te pongas a pintar, a listar, a identificar cuáles son las cosas que pueden llegar a pasar de aquí a hoy, no, de aquí a 3 años vista, que por eso es imposible. Entonces, que no se frustren. La gente que escuche esto, si está montando un CRM o no lo tiene muy bien, que no se frustre porque es lo normal. ¿Puedo interrumpir el momento venta Sí, claro. para hablar de marca personal? Claro. Sí, es que además, si no lo sueltas, Si no lo suelto, que lo veo que lo exploto. estás marcando ese rato en el ordena. Bueno, Luis, yo sé que hace ya un tiempo que eres freelance, después de montar este equipazo de The Power MBA y del resto de tus experiencias profesionales. Entonces quiero empezar este nuevo capítulo sobre marca personal preguntándote cómo ha sido el cambio. Pues improvisado y natural, la verdad. O sea, fue como muy, muy improvisado. Después de un poco la situación de pasar de Power MBA a Factorial y salir rápidamente de Factorial, estoy un par de meses sin hacer prácticamente nada, ayudar pues a amigos que estaban con empresas apalancándome en el conocimiento que tenía de Power. Ya lo había hecho antes, veo que puedo generar impacto y que en The Power generamos una base de conocimiento brutal, porque te lo decía antes Dimitri, nos permitió fallar mucho y del fallo se gana mucho más aprendizaje, ¿no? O al menos eso dicen, por lo menos si sabes interpretar ese fallo. Entonces, apalancándome en eso, pues tal. Y un día de repente, como también supe generar esa marca personal, principalmente también apalancándome en The Power, eso es la realidad, pero supe hacerlo, creando contenido y tal. Un día pongo un post en LinkedIn de que empiezo a ayudar a empresas con su estrategia de marketing y ventas y me agendan 40 empresas llamadas. De ahí Vamos al LinkedIn ahora. Vamos Vale, a ir a ese tema. vale. Entonces, ¿cómo me ha cambiado la vida? Pues me ha cambiado de pasar de trabajar de 6:30 a 12 de la noche durante 4 años a trabajar un poco menos, tener que enfocarme más en parecer, tener que enfocarme más en que estar en el top of mind de la gente y bueno, pues aprender a identificar cuáles son todas esas cosas que mueven la aguja, que además son las que comparten el 100% de las compañías. O sea, yo en el último año he ayudado cobrando a más de 25 empresas, sin cobrar alguna más, y me he dado cuenta de que cuando tocas los basics, que es lo que hacíamos nosotros bien, cuando tocas los basics, tocas los copies, tocas los formularios, tocas el primer mensaje que manda un comercial por LinkedIn, automatizas 4 cosas y haces bien eso, generas impacto. Entonces estoy muy contento de ir habiendo estoy haciendo una cosa que no hice en The Power. Me has preguntado la diferencia. Estoy haciendo una cosa que no hice en The Power, de la cual me arrepiento y que pagaría miles de euros por volver atrás para hacerlo, y es documentar. Estoy documentando todo lo que voy viendo, estoy documentando y analizando todas esas cosas que comparten y que tienen en común para generar un método y para tener una base de conocimiento muy potente a la que ir. Entonces, a nivel procedimiento. A nivel procedimiento, sí, a nivel procedimientos, a nivel conclusiones, un poco estoy casi a nivel científico, apuntando y analizando todas esas cosas que voy haciendo, que es algo que no hice en The Power. ¿Y vas a utilizar esto para crear una academia? Eso iba a decir, ¿se viene libro? En principio no. Bueno, un libro a lo mejor no, pero, o sea, siempre tengo un problema que probablemente me decíais antes lo de la marca personal y lo de las apariencias y tal. Probablemente, si quisiera, podría ser uno de los mayores vendemotos en habla hispana. Nos quita todas las preguntas, ¿eh? Igual le da entrada, es perfecto, utilízalo. Lo uso, ¿no? Claro. Y vamos directos a qué te diferencia a ti como influencer del típico vendehumos de LinkedIn. A mí no me diferencia nada. Yo lo único que he tenido la suerte de poder vivir una experiencia en uno de los mayores casos de éxito de emprendimiento y realmente estar allí, y se lo puedes preguntar a los founders si efectivamente genere o no genere impacto en la compañía. Entonces, para mí es un poco eso, y que todo lo que digo es porque lo he intentado hacer antes o lo he aplicado. Pero ojo, hay una línea súper fina entre ser una persona que tiene marca personal y una persona que es un vendemotos. Y a mí es una cosa que personalmente es de las que más me preocupa, el no llegar a ese punto de vendemotos. Que, insisto,
probablemente se me daría bien. Bastante probablemente. Es fácil, ¿eh? Hacer vendemotos luego. Sí, pero facturando. Pero no todo el mundo lo consigue. Sí, el problema del vendemotos no es la falta de facturación, seguramente es la recurrencia. Puede ser. Es lo que diría yo. De hecho, seguramente lo que diferencia uno del otro es que finalmente el vendemotos parece igual que el que funciona, pero luego no funciona. Sí, Por tanto, realmente desde fuera, lo que tú acabas de decir, no lo vas a poder diferenciar. Nosotros no podríamos saber sin conocerte. Y de hecho, yo creo que es uno de los mayores problemas que tenemos en general, yo creo en España más que en Europa o en Estados Unidos, pero que la gente cuando alguien empieza a generar impacto con algún tipo de contenido, siempre hay mucho tipo de comentario asociado a, oye, esto es valor de verdad, esto... Yo no sé, tío, para poder entenderlo, uno, tienes que saber si lo que está compartiendo a ti te está generando valor. Eso es lo primero, porque no puedes conocer a todo el mundo que crea contenido. Y luego es entender e ir más allá en profundidad de tanto a la persona como a lo que está creando. Y yo creo que va de eso. Efectivamente, solamente con humo, sin recurrencia, podrías hacer mucho dinero. Sí. Esto lo hemos visto por todos lados. De hecho, hay gente que paga campañas de PPC y de marketing simplemente un one time. Sí. Pero claro, es todo el mundo para comprarte y con que te compren tu libro, pues ya está, pero... Sí, es verdad, es una reflexión que hago mucho y de hecho probablemente por eso todavía no me he metido en temas de formación, academias, este tipo de cosas, porque creo que son muy sensibles a la hora de generar mucha negatividad, ¿no?, a tu alrededor. Más que por la gente que entre, sino por la gente que está fuera. Si en The Power pasó, en un momento dado, siendo una escuela de negocios que creció la que más y que nunca salió ninguna cosa rara, y esa es la realidad, porque si no hubiera saltado, o sea, te aseguro que con 100.000, 100 y pico mil alumnos hubiera saltado hace mucho tiempo. Imagínate con un chaval que al final, pues sí, pero no, tampoco no has montado un unicornio, ¿no?, ni ese tipo de cosas. Pero bueno, es un tema de reflexionar y de intentar tú siempre hacerlo lo mejor posible. Me preocupa, no sé si me tiene que preocupar no tener haters todavía, porque a lo mejor eso es una mala señal, de que no genero tanto impacto como debería. pero sí, yo creo que hay una fina línea que tienes que intentar hacerlo lo mejor que puedas y que intentes, en la medida de lo posible, vender lo que sabes que puedes vender. Yo te quería preguntar, Luis, en concreto sobre la creación de contenido, sobre el tema de la calidad versus cantidad. Porque entiendo que eso, en tu recorrido como influencer, te vamos a llamar, habrá ido cambiando. Entonces quiero que me hables un poco de ese balance. Full cantidad. No me la esperaba la respuesta, ¿eh? No concibo el balance. O sea, a ver, creo que la cantidad es lo único que te puede permitir generar calidad. O sea, hay una historieta de universidades y no sé qué, de que a unos les hacen hacer una foto, la mejor que puedan hacer de la historia, y a otros les dicen que pueden hacer todas las fotos y el que más fotos haga es el que gana, y al final del día el que gana o el que tiene la mejor foto son la parte que hizo muchísimas, ¿no? Y eso en cierta medida yo creo que tiene mucho sentido, porque el volumen te permite ganar más aprendizaje en menos tiempo. Te permite probar muchas cosas, te permite hacer el tonto, te permite hacer cosas que están bien e ir identificando. Y cuando haces poco, por mucho que estés buscando la calidad, es imposible que te puedas apalancar en algo para demostrar si es o no de calidad, ¿no? Entonces, a mí si me preguntas, yo abogo por la cantidad porque creo que es lo único que te puede llevar a la calidad. Igual que en las llamadas, lo único que te puede llevar a la calidad probablemente sea que hagas 1000 llamadas. Lo que pasa es que esto, si lo analizas al final, cuando haya calidad, ya seguramente no habrá la misma cantidad que con la que iniciaste. Normalmente requiere tiempo. Normalmente, si digo yo, ¿no? Es una manera de pensar, yo digo. De hecho, lo trato de pensar en prácticamente todo. Cuando crees que ha funcionado algo, la gente lo que funciona lo escala, dedica el esfuerzo que le estaba dedicando a lo que no funcionaba a esto. Vale. Seguramente ese tipo de, ya sea contenido, ya sea proceso, lo que sea, requiere un pelín más de tiempo. ¿Por qué? Y son matemáticas. Te digo que no. Diría que sí. No. Si no son en cosas muy particulares y muy específicas, que justo has encontrado un hack, pero normalmente las cosas de... Y luego te las tienes que currar, porque además tirar por una misma línea y que... Depende de tu objetivo, pero te aseguro que los posts que mejor funcionan son los que menos tiempo requieren, al menos en números. Si lo que estás buscando es el vanity metric, el like, el alcance y los comentarios, te aseguro que lo que funciona es hacerte cabronazi.
y coger y ir reposteando contenido viral que a ti te ha costado 0, pero que da alcance, porque a la gente le gusta, porque lo han validado en otras redes sociales, por lo que sea. Entonces, realmente, si tú quisieras ir a por la cantidad de likes, la cantidad de comentarios, es mucho más fácil que ir a por la calidad. Pero una cosa que me has dicho es, no, cuando has identificado lo que no funciona y empiezas solo a hacer lo que funciona, lo que tienes que hacer es que lo que funciona lo multipliques por 3 o por 10, ¿no? Eso es. Entonces, la cantidad lo que pasa que va a ser hacia más calidad. Sí, lo que pasa es que siempre pienso que para hacer contenido de calidad vas a tardar en el caso de contenido, vas a tardar, cuando digo tardar, ya sea escribiéndolo, que en este caso me has dicho que no, pero al menos pensándolo. Cabronazzi no hay 500 millones de personas haciendo Cabronazzi. Es complicado hacer Cabronazzi. Bueno, o sea, sí, es complicado, pero lo que ha hecho Cabronazzi es identificar Cabronazzi o Feciarmi o cualquiera que repostee cosas. Al final lo que a ti te permite hacer mucha cantidad es perfeccionar tu capacidad de generar más en menos tiempo y de más calidad. Yo ahora todos los días por la mañana me levanto, todos los posts que si alguien me conoce en LinkedIn o no ha visto mi LinkedIn, yo lo que hago en LinkedIn es me levanto por la mañana y el post que ha salido ese día es el post que he hecho ese día, esa mañana, media hora antes. Lo que pasa es que tú vas generando, a partir de trabajar un huevo, claro, al principio no es tan fácil, pero cuando trabajas mucho en la generación de contenido, al final te sale solo, es automático. ¿Tú en el punto en el que estás, Luis, intuyes qué post tuyo va a funcionar más y cuál menos? Hombre, mejor que antes sí, pero nunca lo sabes. Es que es una movida además, porque además con el tema de las redes sociales es muy complejo además tener este tipo de debate, porque a mí siempre me pasa, no es lo mismo viral, luego depende del objetivo que consigas, pero no es lo mismo que te hagas viral a que el contenido sea de calidad. De hecho, prácticamente nunca es lo mismo, de hecho. Depende de los objetivos que consigas, ¿no? De hecho, por ejemplo, tú podrías decir, oye, la calidad de seguramente de Cabronazzi es repostear a tope, eso es, y saber, y seguramente tendrá muy medido porque podría repostear muchas más cosas, no, seguramente. Claro, tiene medido qué clase de contenido es el que le interesa a la gente que ya le está viendo. Efectivamente. Si es que tiene, al final yo creo que va a depender mucho del objetivo que estés persiguiendo. Y seguramente a corto o a medio plazo. Luego seguramente esto va cambiando. Porque luego en un momento hoy quieres generar impacto, luego en un momento dices, vale, si lo que quiero es vender un curso muy específico, sabes que vas a necesitar, tiene que evolucionar hacia algo, es muy específico, no te vale, de nada te valen 500 likes de alguien que no te va a terminar comprando. Yo creo que hay que tener un equilibrio en todo, y si eres medio listo lo sabes ver. De hecho, yo estoy medio preparando un framework de lo que creo que es ideal a nivel de reparto de post, ¿no? En tipo de contenido. Pues por ejemplo, una conclusión a la que he llegado, que habrá llegado miles de personas, pero yo también, que es que por ejemplo en LinkedIn, cuando posteas, la gente te asocia un nombre, pero no te asocia una cara, porque el post, realmente tu foto es así, ¿no? De hecho, si os fijáis, muchos creadores de contenido americanos, ahora lo que están haciendo en LinkedIn es generar PDFs, y en los PDFs siempre ponen sus fotos de ellos. ¿Por qué? Porque están consiguiendo asociar su nombre y su contenido a una cara. Entonces, una de las cosas que yo estoy haciendo ahora mucho es, oye, mínimo una vez por semana pongo un post en vídeo. Sé que los posts en vídeo a mí me funcionan un poco peor, pero salgo yo. Entonces, estás asociando mi cara a mi contenido y lo que pienses de mí a mi cara. Por lo tanto, eso ayuda a que cuando sales a la calle la gente te reconozca. Esto es una gilipollez, ¿vale? Pero cuando vas a un evento, la gente te reconoce y eso está sucediendo. De hecho, lo estoy probando y últimamente en algún evento, porque también es un poco endogámico el tal, ¿vale? Pero bueno, en algún evento te paran, ¿no? Y te dicen, no, eres Luis tal. Por el único hecho de que ahora he multiplicado mis posts en vídeo y todo viene gracias a pues haber empezado a subir contenido en TikTok y tal, ¿no? Entonces... ¿Has empezado a tener ROI ya? Me refiero, ¿llevas que cuánto? Llevo un año viviendo de un post de LinkedIn, o sea que sí. De un post. Sí. De lo que te salió del post. Es que quería saber si todavía no te habías... En plan, estas cosas son lentas, obviamente, sí. Y a lo mejor todos los clientes o todo lo que estás utilizando actualmente es pipeline de gente que te conocía ya anteriormente. O sea, me conocían anteriormente, pero me conocían principalmente por LinkedIn y por la marca personal. No es gente que fuera mi contacto. Yo no les conocía a ellos personalmente, pero vieron un día un post en LinkedIn, aplicaron y de ahí luego han ido surgiendo, obviamente, recomendaciones. Es el del grupo de WhatsApp, de web de repente. También. Pero del grupo de WhatsApp no me ha salido mucho. Solo me ha salido de ese post de LinkedIn de forma activa porque yo hoy, gracias a Dios, no he tenido que prospectar desde que hice ese post. Yeah.
Entonces yo llevo un año viviendo de haber monetizado un día con un post una marca personal que me llevaba creando 6 años, que no sabía que tenía, esa es la verdad, pero bueno, surgió. Entonces, yo tampoco era Jorge Branger, no tenía 200.000 seguidores, de hecho en ese momento tenía como 14.000, no tenía, alguna había petado, pero no tenía cientos de miles, sí, tenía 1.400.000 o algo así, millones de impresiones, pero no tenía una cosa que dijera, joder, yo soy en LinkedIn number one. Pero la realidad es que un día puse un post y te agendan 40 empresas llamadas. Y te siguen escribiendo de forma recurrente porque han visto tu contenido, por lo que sea, ¿no? Entonces sí, he conseguido un ROI que es básicamente que vivo de esto y medianamente bien. ¿Es MRR o One Shot? MRR. Es MRR. Yo De no quiero media, 6 meses. dejar... Es que cuando se sale MRR, macho, es muy difícil cambiar, ¿eh? Ya. A mí, por ejemplo, la mentalidad, además yo lo digo, incluso en casa, ahora con el niño, lo que sea, con cualquier cosa, alguien me habla de pasta y yo le digo, pero ¿cuánto MRR tú quieres que yo te dé? Siempre estoy hablando, ¿no? Se te ilumina los ojitos con el Sí, sí, MRR. sí, me parece Bueno, no es que lo haya descubierto ahora ni nada de eso, pero me sigue emocionando el primer O sea, día. es MRR, sí, lo que pasa es que yo no tengo un SaaS, entonces No, tengo, pero bueno, no genero el mismo lock-in que genera Salesforce. Sí, Ojalá. sí, obviamente. Es servicio, al Sí, final. es un servicio, lo que pasa que de media, pues haciendo cálculos son unos 6 meses lo que estoy con cada persona. Oye, pero ahora mismo se ha puesto muy de moda todo el tema de BPO, Business Process Outsourcing y todo este tipo de temas. Sí. Y la gente lo está midiendo con Charmogul y MRR. Ya, sí, claro. Y dice, tío, yo te he metido un equipo dentro de la compañía, son 5 personas, te cobro X por cada persona. Y si tengo implantado 7 equipos, pues eso me da X de MRR. Un Y tengo peluquero tiene MRR porque tiene al mismo tío 7 años. Yo creo que no, porque seguramente es complicado porque yo asocio al MRR no solamente a la recurrencia, sino al control que tengas de cuándo vas a cobrar. En el tuyo es que imagino que además va muy asociado a... en el del peluquero... El peluquero lo tienes complicado porque seguramente depende del cliente. Conmigo no, yo no sería MRR porque me corto el pelo en casa, que voy al... Pero seguramente sí, seguramente lo podrías mirar en Chamogul. Chamogul te daría las cifras correctas seguramente. Y el chan y todo. Bueno, sí, mira, el chan no sabrías cuándo. Pero de todas maneras en peluquería, por ejemplo, en la que voy usualmente, ya tienen el concepto de MRR. De hecho, habitualmente me dice, oye, puedes pagar un año o puedes pagar 6 meses, me pagas por adelantado, te dejo el fee de cada corte de pelo mucho inferior, pero te garantiza venderte el bono de los próximos 15 años. Es un bono, no es MRR, pero oye, suelta la pasta piensan bien. y 50% de descuento, ¿eh? Bueno. Que tú dices, bueno, pues, macho, yo me paso el 2, así que tampoco... Perdón un segundo, que somos virales en TikTok, ¿eh? No iba por ahí, ¿eh? No, pero yo haciendo spoilers, digo que somos virales, nos podéis seguir en TikTok. Hemos llegado al millón, ¿no? Sí. En algún vídeo. Sí, yo creo que sí, ya. Sí que lo estamos petando. Pero bueno, no iba por ahí, Dimitri. No hemos venido a hablar de nuestro libro, sino del de Luis Encabo. ¿Vale? Es una red social complicada. Yo tengo 26 años y yo no había entrado en TikTok hasta hace 4 meses, ¿vale? Entonces yo te quiero preguntar cuál es el momento en el que tú das el salto a TikTok, porque ahora mismo está todo el mundo y no se puede no estar. ¿En qué momento te das cuenta tú de que esa red social hay que entrar? Y luego te voy a hacer otra pregunta relacionada con esto, que es ¿hasta qué punto la controlas tú? Y bueno, yo sé que tú, como has estado contando, mentorizas. ¿Hasta qué punto crees que le puedes sacar partido a esa red social ahora mismo? Vale, a ver. Yo me doy cuenta porque era como obvio, ¿no? Yo tampoco es que fuera un innovador. Empecé en junio del año pasado, justo, sí, más o menos. O mayo, abril del 22. Y fue, pues eso, estaba en esa fase de que tampoco tenía muy claro qué hacer y dije, pues me pongo a hacer TikToks. Y me puse a hacer TikToks, empezó a crecer y como en 2 o 3 meses conseguí como 36.000 seguidores o algo así. Sin bailar. Dato importante, ¿eh? Sí. Solo full contenido de marketing, ventas y negocio. Lo tuyo te habrá costado. O sea, realmente es que era muy natural. O sea, lo que yo... ¿Crees que ha sido por constancia? Sí, en parte sí, claro. O sea, ¿Qué porcentaje? Dime un porcentaje, por favor.
Constancia pre-lanzarme y constancia post-lanzarme, las dos cosas. Pues seguramente un 60, un 70, seguramente. Y un poco de suerte y lo de siempre, ¿no? Pero, a ver, la realidad, ahora tengo poca autoridad moral para hablar de TikTok porque llevo sin subir contenido como 6 meses. Sí, pero, te lo iba a decir, que ¿cuándo volvías? Pues me he propuesto que antes de terminar julio debería estar ya subiendo un vídeo al día. Muy bien. A ver, básicamente, ya lo he contado alguna vez, pero básicamente mi truco fue estar 1 mes y medio consumiendo TikTok a dolor. Después de consumir TikTok a dolor, fui identificando cuáles eran los vídeos que más me gustaban y de esos vídeos que eran los que más me gustaban me hice un Excel y los empecé a copiar. Entonces hice los primeros 10 copiados y a partir... los primeros 6, no me acuerdo. 6, 10, 7, 27, da igual. Empecé a subir los vídeos. Obviamente eran vídeos que ya habían funcionado y siguieron funcionando en español también. Normalmente eran vídeos en inglés. Y ya está, entonces empecé a crear, empecé a subir y a base de constancia sí, porque realmente yo subía un vídeo al día, yo no paré de subir, tengo subidos, y llevo 6 meses sin subir, tengo subidos creo que vi el otro día 158 vídeos o algo así, o sea que le pegué cera. Entonces yo creo que en parte fue eso. Pero es más que nada por lo de siempre, porque la constancia en todo el contenido siempre te va a ayudar, porque la cantidad te ayuda a generar calidad. Y al mismo tiempo te ayuda a comprar boletos de la lotería de que un día un vídeo, por lo que sea, se hace viral. Y un vídeo... Y tengas, pues uno que me pasó, el último que me pasó fue un vídeo de Kia, que con el nuevo logo, de repente la gente empezó a leer KN, subes el vídeo un día, no funciona y a la semana de repente, ¡pum! Y tiene, no sé, 800.000 o algo así, 800.000 reproducciones porque la gente se enzarzó. Entonces, no deja de ser un poco suerte, no deja de ser un poco constancia y de estar todo el día consumiendo contenido. Luis, si yo voy a ti hoy con una marca, te digo, acabo de montar una marca, me quiero subir al carro de TikTok, quiero que me ayudes. ¿Hasta qué punto tú me puedes asegurar alcance con mi marca en TikTok? ¿Le estás preguntando a él como consultor o le estás preguntando como consultor, como... por supuesto? Vale. A ver, la realidad es que la última vez que ayudé a una marca, que fue Boom, lo petamos. Por eso te lo pregunto. Lo petamos porque hubo un factor medio suerte también de haters y tal, que fue guay, y porque también la marca y el tipo de producto acompaña. Porque básicamente el cliente, o sea, perdón, el consumidor... ¿Perdona? Bund, BUND, es una marca de trajes a medida. La marca de trajes a medida. Copyright. Bund, lo que tiene es que el contenido es interesante para cualquier persona. Hombre o mujer, especialmente hombre, pero cualquier hombre quiere saber por qué se tiene que atar la corbata A o C o cómo elegir el outfit adecuado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es fácil. Cuando tienes un contenido que puede ser consumible por prácticamente cualquiera, es fácil. Y yo es lo que un poco intentaba también con el contenido que hacía relacionado con el mundo del marketing y las ventas. Al final, quien vea eso le puede parecer interesante. Entonces, ¿cuánto te lo puedo asegurar? Depende de tu producto, depende de lo que quieras contar. Pero creo que hay ciertas cositas que si haces, puedes generar alcance. Yo creo que tenemos que ir cerrando ya, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando aquí... Podríamos estar hablando horas, pero yo creo que le vamos a lanzar la última pregunta. Bueno, yo tengo 2, ¿eh? ¿Tienes 2? Sí, yo tengo 2. Venga, pues una tú y una yo. Un segundo, perdón, antes de la última pregunta, porque no te he respondido una cosa que me has dicho que si he medido el impacto. Sí. Por lo mismo que en LinkedIn tienes que poner tu foto o hacer vídeos. Porque la gente, cuando te ve la cara, reconoce más el trabajo que estás haciendo. Y me ha pasado principalmente con mis círculos cercanos, que te dicen... O sea, antes no me lo decían con lo que yo subía a LinkedIn, pero con lo que he subido a TikTok y luego subía a Instagram y tal, reposteaba, sí. Claro, eso a nivel marca personal, pero Sí. cuando se trata de una marca... Quizás medir ese impacto o lograr ese alcance es más complicado, ¿no? Bueno, cuando te dicen que te han reconocido por TikTok porque han visto un vídeo de Bitterbeat que hablabais de no sé qué, o que estéis presentes en todos lados, es básicamente porque os están viendo la cara. Y os están... al final no dejan de estar personalizando una marca. Entonces, cuando personalizas una marca, que esta es otra de las cosas, ¿no? Lo de que cree contenido el founder y este tipo de cosas que digo mucho. ¿Has escuchado? Sí, sí. Ah, vale. Yo creo que contenido, ¿eh? Estáis creando contenido, ¿no? Al final, cuando creas o pones cara a una marca, te
TikTok te permite poner cara a una marca. Otra cosa es que lo hagas, pero que te lo permite, porque el vídeo lo permite. Entonces, yo creo que ahí es donde está la clave, que la gente vea caras que asocia con una marca y esa marca se asocia con lo buenas o lo malas que son esas caras. Yo tengo dos preguntas. Una, cuando estábamos preparando la entrevista, yo estaba viendo tu perfil en LinkedIn y demás, y además comentabas, tú entraste a The Power muy joven. 24. Y anteriormente la experiencia que tenía, bueno, chaval, ¿no? Súper joven. Hostia, llegas a ser el Head of Sales de un equipo de 70 personas y la pregunta va asociada a... ¿Te encontraste en The Power? Porque además, ¿cuántos erais cuando entraste? 8. Yo fui el 8. ¿Te encontraste en algún momento? Es que esto es raro. ¿Te encontraste en algún momento en The Power algún referente? Alguien que y no hablo solamente de inspiración, ¿eh? Alguien que a su lado tú has aprendido muchísimo. Además que entiendo que si son 8 personas, de todas maneras, tuviste que meterte un curro de la hostia formándote tú solo y buscando y leyendo y demás. Pero, ¿cómo fue este? Me refiero, el Luis que entró con 24 años no tiene nada que ver al 100% seguro, después de 3 años que estuviste en... ¿cómo fue esta evolución? Me refiero, ¿cómo pudiste alimentar o incluso descubrir a lo mejor en el mundo de las ventas o que te apasionaba o lo que sea, el fake it del que hablas? ¿De dónde venía esa inspiración? ¿De dónde venía ese trabajo? ¿Cuál era la aspiración, no? Vale. No sé si me he explicado sí, bien. Sí, perfecto. O sea, a ver, yo la verdad es que luego lo que pasa siempre, ¿no? Lo que dice mucha gente, ¿no? Te echas la mirada atrás y empiezas a conectar los puntos. La realidad es que yo llevaba desde los 19 trabajando y empecé a vender. Y mi primer trabajo fue vender. Fue vender teléfonos en Fnac, en Phone House, y luego entré a Red Bull y en Red Bull una parte del trabajo era vender y aparte de generar marca y tal, ¿no? Y luego ya hice un poco que no, y luego ya cuando entré en The Power tuve la grandiosa suerte, que creo que también fue una de las claves del éxito de The Power, es que todos los founders eran distintos entre ellos. Borja era un crack del marketing, el producto, de ver las cosas claras. Estaba haciendo él y creando él el syllabus completo y el contenido completo de Power MBA, que al final no deja de ser un MBA, por lo que adquirió una brutalidad de conocimientos relacionados con el mundo del negocio. Ellos venían de consultoría, también de haber hecho ventas. Rafa es un comercial brutal, un comercial de esos que cuando le escuchas pues te enamora y conectas y te engancha y te vende lo que sea. Y Kike era un tío ultra resolutivo, que era bueno con la tecnología, que sabía solucionar un montón de problemas y que cuando no sabía buscaba la forma de aprender y de hacerlo, ¿no? Entonces, tuve la capacidad y la suerte de absorber cosas de todos para poder ir solucionando problemas y tan rápido como me enseñaban algo, intentaba yo también buscarme la solución por mi lado. Y luego, también lo que para mí fue clave es que aparte de tener grandes referencias que tenían bastante experiencia porque no eran chavales, al final tenían 36 años o algo así, que ya habían vivido muchas cosas, eran muy buenos cada uno en lo suyo y al mismo tiempo teníamos un producto que daba margen para fallar un montón. Entonces, si tú tienes algo que se vende solo y que te da margen para poder fallar y eres rápido en el fallo, nosotros éramos ultra lean en todo lo que hacíamos. O sea, se lanzaban las cosas y si en algún momento algo fallaba, se cambiaba al minuto, pero se lanzaba muy rápido, se fallaba muy rápido y se adaptaba y se cambiaban las cosas muy rápido. Yo cambié el plan de comisiones 5 veces, porque no sabía. Porque un día de repente puse el plan de comisiones en base a conversión porque fue lo que se nos ocurrió. Y nos dimos cuenta de que no tenía ningún tipo de sentido. Y luego lo haces en base a facturación porque te das cuenta que es lo más fino, ¿no? Entonces, ¿en qué me apalanqué? En el conocimiento con el que partían los fundadores, me apalanqué en, pues sí, consumir un montón de contenido y pues eso, me adquirí el hábito cuando me pusieron ese reto de levantarme a las 6:30 de la mañana porque como yo tengo un desenfoque brutal y hago 1000 cosas y me voy a hablar con la de customer o con no sé quién, pues no tenía horas en el día, entonces empecé a madrugar para consumir más contenido y cuando decía algo lo intentaba decir con base. Y otra cosa también muy importante es que la gente a la que contraté no eran chavales de 23, ¿vale? Había gente joven, pero había muchos que tenían 65, 50, 45, que ya habían pegado muchos tiros también en el mundo de las ventas. Contraté unos cuantos que sí que habían vendido y también era muy abierto con eso. O sea, yo siempre que lanzaba algo, lo trasladaba. Parte de la ventaja de no tener mandos intermedios es que yo me abría y decía, oye, chicos, esto vamos a hacerlo así. Si no funciona, perfecto, lo cambiamos y decídmelo rápidamente, ¿no? Todo el mundo estaba alineado a que todo era constantemente mejora y que todo iba a fallar, o que tenía una probabilidad alta de fallar, pero que todo iba a cambiar también muy rápido. Entonces eso es lo que a mí me permitió
aprender y encararme a un producto que se vendía solo, unas referencias que eran buenas, gente debajo que era como si estuviera encima o al lado currando, porque sabíamos que todos estábamos aprendiendo sobre la marcha, y poco más. O sea, eso fue un poco el mix que se consiguió. Para que yo con 25 años pues montar un equipo de 80 tíos, que ya me contarás. Pues muy bien. Oye, ¿cuál es la persona con más talento que conoces? Hostia. No lo sé. Hay mucha gente con mucho talento y talentos distintos. O sea, no te podría decir una persona única y concreta. Tiene que ser una. Normalmente es la pregunta que utilizamos luego para ver si lo podemos traer a podcast en algún momento. Vale. Es que además es un compromiso de la leche. No se va a ver afectado tu marca personal. No, sí, no. A ver, hay mucha gente con talento y en diferentes cosas. O sea, un tío súper interesante de entrevistar puede ser Borja Danero, el fundador de Power MBA. Rafa también es un tío ultra interesante. Los chicos de Boom, que aunque son más jóvenes, bueno, tienen mi edad, tienen también una perspectiva muy interesante. Fabi, por ejemplo, que es un tío súper interesante porque es un tío que es médico, pero es uno de los mejores community managers que hay en español, pero se dedica a la medicina al 100% de su tiempo, o sea que es una cosa un poco loca y un poco curiosa. Gracias a Dios, y creo que es una de las partes y una de las claves del éxito o para ayudarte a acercarte al éxito, es estar rodeado de mucha gente con talento, y siempre intento estar rodeado de mucha gente con talento, y he tenido la suerte de que he tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, no te podría decir una porque tengo mucha gente alrededor que tiene talento. Bueno, con esas 5... Político, ¿eh? Yo creo que nos lo apuntamos. Sí, nunca afecta a su marca personal. Soy casi político. No se ha comprometido, ¿eh? No, pero bueno, con los 5 tenemos para 5 invitados. Nos viene bien. Pues nada, vamos a ir cerrando. Podríamos estar escuchándote horas, Luis, ya lo has visto. De hecho, nos hemos alargado bastante más de lo que nos queríamos alargar. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Yo creo que da para incluso segundo capítulo con Luis en algún momento. Sí, en la segunda temporada volvemos a vernos. Y nada, para todos los que nos estéis escuchando, pues nos vemos en el siguiente capítulo de Talent Podcast.